Cada lugar tiene su historia y San Andrés Tuxtla tiene muchas historias que contar. Las masas centrales, plagadas de personajes ilustres que forjaron los pueblos de hombres trabajadores, cultivadores del campo, visionarios del progreso. Cuando todo lo que había era un gran valle, los pueblos pintorescos parecían sacados del imaginario mexicano más prolífero. El verde de los cerros reinaba en el paisaje y los poblados eran pequeños aunque sus linderos eran extensos. San Andrés Tuxtla tuvo su esplendor en las raíces de esos pueblos, más antiguos que la ciudad misma que hoy es cabecera municipal. En San Andrés hubo tren, aeropuerto y su mercado siempre estuvo lleno de productos de la región, frutos de un campo prodigioso que aún hoy, generoso, nos sigue permitiendo a las nuevas generaciones conocer sus colores, sus sabores, su riqueza. La modernidad nos alcanzó. Las casas ya no conservan la arquitectura de antaño. La teja fue suplantada por la losa de concreto, las carretas por autos. Incluso los poetas y artistas que fueron orgullo de un pueblo peligran de perderse en el anonimato ante la falta de crónicas que nos revivan sus hazañas. Una placa en un callejón nos da el nombre de quien escribiera una de las mejores crónicas de San Andrés Tuxtla, el oriundo de Calería, Eduardo Turrén Rosas. Precisamente, Calería es cuna de muchos ilustres personajes y uno de los pueblos más antiguos, tal vez más de 400 años, muchos años más atrás, antes de la fundación de San Andrés Tuxtla, ya figuraba en las crónicas del marquesado del Valle de Oaxaca. Hoy, aún hay voces que nos narran esa historia y nos ayudan a no olvidar la gloria que nos hizo ser el municipio lleno de esplendor que ahora es San Andrés Tuxtla, Veracruz. En todo proceso de desarrollo y crecimiento de una comunidad hay un elemento fundamental, esto es, sus habitantes. Es por ello que hoy, 24 de julio de 2013, haremos un ejercicio de manera conjunta para dar testimonio de los acontecimientos que han sucedido y sobre todo que forman parte ya de la historia y que también es el presente de esta comunidad de Calería, municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, México. Estamos en la comunidad de Calería, municipio de San Andrés Tuxtla, y si bien es cierto, esta comunidad, que de acuerdo a los antecedentes data de más de 400 años, pues qué mejor que conocer a un personaje autodidacta de la comunidad de Calería, que nos narre el origen, nos narre toda una serie de información que ha recopilado y que sobre todo conforma este contexto de esta comunidad en el cual ha habido personajes, ha habido vivencias históricas de la revolución, pero también ha habido acontecimientos tan importantes y trascendentales como los orígenes de diferentes personalidades. Me permito presentar a Ignacio, más conocido por Nacho González Martínez, que hoy nos va a hacer el favor de hacer algunos comentarios alusivos al tema que estamos desarrollando. Nacho, hoy 24 de julio del 2013, pues es con mucho agrado poder platicar contigo, porque esta es una plática en el cual des tu testimonio de la información que has acopiado y que ha llegado contigo. Tengo a la fecha 73 años cumplidos, ya que nací el día 1 de febrero del 1940. Hijo de Ricardo González Lara y de Nedina Martínez Cruz. Y pues mis orígenes son de aquí, descendientes de las primeras gentes que vinieron de otros pueblos ya hace más de 200 años. Mis bisabuelos, tatarabuelos vinieron aquí a esta población. Algunos vinieron del norte de la República, de Chihuahua, por parte paterna. Y por la parte materna, pues vienen de Michoacán y de Oaxaca. Por allí venían emigrando hasta llegar aquí a la población actual de Calería.
¿Cómo se origina Calería de acuerdo a los antecedentes que tenemos? ¿En qué año? ¿Cuántos años? ¿Qué personajes? Que nos platiques, por favor, de esa vasta información que tú has acopiado. Yo tengo algunos datos orales que recibí, pues como comenzaba en la entrevista primera que tuvimos, yo me crié con mis abuelos, ya que ellos no tenían más hijos más que mi madre, y cuando se casó y nací yo, al quedar embarazada de mi hermano que me sigue a mí, ellos me llevaron a vivir con ellos a la edad de 1 año quizá, y yo cuando abrí los ojos, para mí mis padres fueron mis abuelos. Luego ellos me dijeron, mira, tu padre es Enedina y Ricardo González. Y ya, entendí yo, pero entonces como yo me crié con ellos y con la mamá de mi abuelito, que ya era una anciana de más de 80 años, pues yo les preguntaba los orígenes del pueblo y cómo fueron ellos en su infancia. Los orígenes de Calería data más de 400 años y su nombre deriva de la palabra náhuatl tenestla, ¿no? De abundancia de cal, o donde se hace cal en abundancia, eso es lo que quiere decir. Primero se llamaba La Calera y ahora actualmente Calería. Platícame, ¿cómo eran las calles o de información que tengas de la primera iglesia, de las iglesias, de la religión, de los primeros funcionarios de las personalidades que han surgido aquí de nuestra comunidad? Bueno, mis recuerdos son de las calles que había y que se conocían por los nombres de los habitantes que vivían allí en ellas. Allá de donde vivía don Francisco Fermán, así la que decían, la calle Los Morenos de don Francisco Fermán, la calle principal que era la que pasaba por el centro de la población, pero la que llamaban calle principal es la ahora Erasmo Castellanos V. Y la primera calle que tuvo nombre aquí en el pueblo fue esta calle donde ahora tú vives, ingeniero. Aquí la calle esta era una calle trunca con la propiedad de los Mendoza. Hasta aquí terminaba la calle y fue la primera calle que tuvo nombre en esta población. Se llamaba la calle del Ojo de Agua. De allí, pues todas las se conocían por los vecinos que habitaban en ellas. Iglesia, la de San Isidro, sus orígenes ya de la capilla de San Isidro, porque era una capillita, tiene más de 100 años. Y era la única religión que prevalecía en la población. Después llegaron otras. En 1945 llega la religión protestante, los adventistas del séptimo día, y posteriormente Pentecostés, Testigos de Jehová y otras creencias, ¿no? San Isidro Labrador, según tengo entendido, lo trajeron de España por la familia Turrén. Inclusive, no nada más esa imagen, vinieron varias. Una que se encuentra en Saltabarranca, otra en Guayapan de Ocampo, en Zaragoza, allá por el municipio, cerca del municipio de Minatitlán, Cozoleacaque. Allí está otro San Isidro, de la misma época. Prevalecen tres construcciones de tipo colonial. La casa de los Fermán, que ya está un poquito reformada, Fermán Martínez, la casona, donde ahora se encuentra Previgén, que es de los Turrén, siempre ha sido de ellos, y la casona grande, que ahora es propiedad de los Martínez Baxi. Esa casona fue construida en 1901, o sea que ya tiene 112 años de construida. Como dato original es que esas casas no tienen castillos, son de puro amarre y bloques de laja. ¿Y qué me puedes comentar del tradicional tamarindo de Calería? Bueno, ese tamarindo debe tener ya cerca de los 150 años, si no es que más. Mi abuelito a esta época tuviera sobre 135 años de edad, y él me platicaba que cuando él era niño se subía a cortar frutas y ya era un árbol adulto, quizá de unos 15 años, y él se subía a cortar. Quiere decir que, pues, si mis cuentas no me salen mal, debe tener como 150 años. Y allí hubo un acontecimiento fatal. Dos personajes de aquí de la población, un señor de la familia Turrén, o sea, don Ricardo Turrén Carrión, y en entonces creo que era capitán, señor Mendoza, llamado Roberto Z. Mendoza. Allí tuvieron un altercado, quizá tenían algunas dificultades particulares o quizá por las cuestiones ejidales, y ahí se balacearon
y murieron las dos personas. Esos son los datos que tengo recordado. Porque se platicaba ahí que colgaban agentes de la revolución, no es cierto. Donde colgaban a los revolucionarios era en un aguacate que estaba en el camino de Santa Clara. Allí, que árbol que ya no existe, ¿no? Allí es donde colgaban a los revolucionarios. Personajes que participaron dentro de la gesta de la revolución a nivel local, ¿qué información tienes por ahí registrada? Bueno, entonces estuvo aquí, en el entonces, aquel era coronel don Miguel Alemán González, papá del que fuera presidente de la República, don Miguel Alemán Valdés. Inclusive ellos estuvieron aquí viviendo, estuvieron una temporada en la época de la Revolución, juntos con don Hilario Carlos Salas Rivera. Ellos fueron los gestores y era el centro de operaciones aquí en Calería, ¿no? Aquí estuvieron con gente de la sierra, por San Pedro Sotiapan y de Sayula de Alemán. El señor Hilario Salas vino precisamente buscando a uno de sus paisanos, los Martínez, porque acá supo que aquí vivían y aquí vino a refugiarse, aquí estuvo con ellos. Entre ellos fue muy famoso Tío Poli, que era amigo personal de don Miguel Alemán González, y luego lo tuvo en cuenta el entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, inclusive le mandaba su pensión. Yo cuando niño todavía me acuerdo que le traía sus giros postales de San Andrés Tuxtla al Tío Poli. Así lo conocían todo el mundo, por el Tío Poli. Platícame, la correspondencia, cómo se movía el transporte, cómo era en esos tiempos, los caminos, cómo estaban. Bueno, en caminos deteriorados, eran, como dice un señor actualmente, eran caminos originados por el nombre, carreteros, eran para carretas, ¿no? Como están algunos caminos actualmente, que no son pistas de automóviles, son carreteros. Pues eran terracerías y a base de mulas y gente a pie, era la que movía la correspondencia. Sí, se ha perdido la costumbre de las comidas típicas por la emigración de los jóvenes que se van a otros lados y adquieren otras costumbres, y por medio de la televisión y eso, como hay más difusión, pues adquieren otros conocimientos, pero aún existen comidas tradicionales. Por ejemplo, aquí en Calería es famoso por sus tamales, la gran variedad de tamales que existen. Y entre las comidas de uso diario, pues los frijoles con chonegui ya no existen. Frijoles con acuyo, con bolitas llamadas chocholos, les decían. Tamales, una gran variedad, tamales de masa cocida, que se hacían con puerco o con guajolote, tamales de frijol, tamales morados, tamales de capita, chenchamitos, chancletas ahora actualmente algunas, que es una tortilla y con carne adentro y salsa. Bueno, es una gran variedad inclusive aquí en Calería se ha celebrado la Feria del Tamal. En 1589, 83, 89 vino el regente del marquesado del Valle de Oaxaca, con sede en Tlacotalpan vino a la ciudad de San Andrés Tuxtla, inclusive buscando a la gente más antigua de entre los 85 y 90 años para preguntar el significado del glifo de Tuxtla, ¿no? No hay una exactitud en ello, porque algunos aducen que quiere decir papagayo de plumas amarillas y otros que es tierra de conejos. Hay dos versiones, porque el náhuatl, pues aquí era un lenguaje mixto, ¿no? Aquí se calcula que el náhuatl que se hablaba aquí en la región era producto del zoque y del popoluca, y no del náhuatl del altiplano. Por eso hay algunas variantes, ¿no? Y en cuanto al conocimiento ese, pues difieren algunas de otras. Había en una ocasión una escuela que era la escuela de la gente más acomodada. La gente del campo, sí, los hacendados. La gente del campo no iba a esas escuelas. Estuvo en el centro de la población, allí donde vivía don Luis Vix, y ahora es propiedad de los señores Gutiérrez Morales. Allí estuvo una escuela que me platicaba mi abuelito, era de madera y de tarima.
primer director de esa escuela se llamaba don Manuel Moreno David. Posteriormente estuvo como directora de esa escuela doña Guadalupe Turren Artigas, y al finalizar el ciclo de aprendizaje en esa escuela estuvo doña Florinda Islas. Posteriormente se pasó a donde los terrenos donde hoy está fundada la escuela Manuel Turren, pero era una escuela de Palma, rumbo al arroyo, junto a los Apompos. La fundó don Matías R. Alvarado, de origen campechano, y doña Concepción Medina, de Alvarado. Ellos fueron los primeros maestros, inclusive maestros de tu madre y de mi padre, de don Juan Cadena, de don Pedro Rojas. Todos ellos estudiaron con ellos, y algunas personas de San Andrés y de Comoapan y de Salto venían a estudiar allí. Por motivos políticos, o no sé cuál fue la razón, el señor tuvo que radicarse de aquí, se fue a la ciudad de San Andrés Tuxtla a trabajar en lo que eran propiedades de los Pérez Martínez. Allí tuvo una escuela particular, y las personas que estudiaron aquí con ellos se fueron allá a San Andrés, entre ellos mi madre, tu mamá, mi papá y muchas personas más. Platícame también de un camino que es muy conocido por todos los habitantes de esta comunidad, Santa Clara. Ese camino es antiquísimo, muchos años, mucho antes de la Revolución ya existía, porque era el camino viable entre aquí Matacapan y Calería. Por allí caminaban para ir a la ciudad de San Andrés Tuxtla. Ese camino, yo todavía recuerdo que por allí caminamos a tus hermanos y yo, íbamos a la escuela Landero y Cosa a estudiar la primaria. Y me acuerdo que en el camino había 2 nacimientos de agua en estos tiempos de temporal de agua. Ahí nacían dos arroyos, 2 nacimientos. Y ahí precisamente en la entrada, donde estaba un aguacate, y vivía una señora que se llamaba doña Ramona, muy famosa. Allí colgaban a los revolucionarios. Y entraba a la población, terminaba en un puente de arco que existe, que aún se conserva. Debe tener más de 100 años ese puente. Sí, tenemos 2 personajes de cultos. El doctor Rogelio Fermán Martínez, que estuvo en la jurisdicción sanitaria de San Andrés Tuxtla y luego se fue a Mexicali, a Tijuana o a Mexicali, por allá desafortunadamente falleció. Su primo hermano Trinidad Martínez, que es ingeniero y ha sido rector del Politécnico Nacional de México, entre las personas cultas. Entre los personajes que han servido al municipio, que yo recuerde, don Norberto Calderón, que era de origen de Santa Ana, Puebla, pero vino muy joven acá se casó y aquí fundó su familia. Él fue regidor, uno de los primeros regidores del municipio. Él y don Faustino Moreno, posteriormente, Faustino Moreno Martínez. ¿Ellos qué fueron? Fueron regidores. Posteriormente ya la señora Ana Fermán, y actualmente tú, ingeniero, que estás funcionando todavía. En cuanto a lo deportivo, han destacado algunos a nivel local, y otros han ido un poquito más allá. Aquí hubo un auge beisbolístico, porque era el deporte único que se jugaba. Allá por 1940 al 45 hubo un equipo que se llamaba el Roatán, dirigido por don Beto Isla, de la ciudad de San Andrés Tuxtla. Él quería mucho aquí a la gente de Calería, y por sus orígenes también, por los Islas y los Turren, eran parientes de ellos. Y entre los que destacaron en esa ocasión, pues como pitcher, don Mario González, el Diablo, un hermano de mi padre. Desafortunadamente era un hombre que no sabía leer ni escribir, y cuando se lo llevaron a jugar a la Liga Mexicana, al México, la añoranza de su pueblo y su ignorancia lo hizo venirse, pero era un pitcher excelente, tiraba mucha curva, y su catcher, o sea, la batería que se forma en el béisbol, catcher-pitcher, su catcher era un primo hermano mío, Agustín Chávez Telona. Él era excelente. Destacaron otras gentes como don Luciano Telona González, que era tercera base, le decían el viejo lobo. Segunda base o shortstop, Pablito Quesada, el Corchito.
Maximino Carrión, primera base, era un hombre chaparrito, pero excelente guante para jugar la primera base. Como jardineros tuvimos a el Dulce Arrés y como tercera base a don Francisco Moreno, mismo que murió jugando en la ciudad de Catemaco, jugando la tercera base, allí le dio un paro cardíaco y falleció. ¿Atletismo? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, aquí Calería empieza a practicar este deporte un poco posterior a la ciudad de San Andrés Tuxtla, pero luego llegó a ser un equipo a vencer por los del municipio, ¿no? Era un equipo que daba mucha guerra y que varias veces obtuvo el primer lugar, así que era un equipo a vencer. Mucha gente decía en San Andrés inclusive, hoy no compitió Calería, hoy no va a haber buena carrera, porque eran personajes, sí. ¿Qué personajes nos puedes mencionar? Bueno, hubieron muchos, Juan Cruz, Adrián Cruz, Buenerge Fonseca, los hermanos Calderón, Ofelio y Norberto, tu hermano Álvaro también corrió, Francisco Fonseca, un señor Secundino Pucheta, le decían el huevito, Fausto Aguilar, un excelente corredor de fondo y de medio fondo, un hombre que se adaptaba a todo tipo de carreras, era muy veloz, un chaparrito pero excelente corredor. En cuanto a lucha libre, también se practicó la lucha libre. ¿Un acontecimiento en la comunidad? Bueno, sí, estando el ring en lo que ahora donde vive ahora don Alberto Carrión, allí estaba una casa de ellos, abandonada, y la ocuparon para hacer una arena. Allí luchaba tu hermano Juan, los hermanos Villegas, Escribano, gente de San Andrés de Catemaco venían a luchar. Afortunadamente Calería, o esta porción de la región, tenemos el privilegio de tener tierras muy, muy fértiles. Aquí se han dado las mejores vegas para el tabaco, con una calidad excepcional a nivel de fama mundial. Tabaco negro San Andrés tiene una fama en todo el mundo y se exporta porque es para puros. Se exporta a Inglaterra, a España, a Canarias, a los Estados Unidos, pero aquí se sembró tabaco posteriormente. Antes se sembraba maíz, frijol, arroz, caña de azúcar, todo eso, plátano. Plátano, hubo un auge aquí allá para 1945, decía, cuando estuvo el equipo de Roatán, se sembraba mucho plátano, se exportaba. Cacao también, en poca porción, pero también se hacía. O se da todo, aquí no se da lo que no siembres. Aquí cerca de ti hay un arroyo a unos 20-25 metros. Bueno, vulgarmente le llamamos arroyo, ¿no? Son ameles o nacimientos de agua u ojos de agua. Dado a eso es que esta calle donde ahora tú vives, que se llamaba la calle El Ojo de Agua, fue la primera calle que tuvo nombre. Las demás no se conocían más que por los vecinos. Allí estaba un amele o nacimiento de agua, circundado por unos apompos y unos árboles de piñón que le daban sombra y hacían que no se secara. Desafortunadamente no se han conservado eso y se están perdiendo. Eso es uno de los ameles. El otro era el nacimiento que estaba en la parcela escolar y en Tilapilla, en los Turrenes, que ahora ya lo cegaron también, y otra posita que está acá que llamaba la Guadalupe, que son los ameles que existían aquí en la población de Calería, donde se surtía el agua. Antes de 1950, pues aquí se surtían, pues no había agua potable. ¿Y servía para qué? Aquí hubo un señor que estuvo en la XB allá por 1930, en el Buen Tono. Él estuvo cantando, era un profesional ya, don Francisco Fermán Martínez, en México, sí, en la XB. Y ya más acá en el tiempo surgen acá otros artistas, por ejemplo el Trío Los Canarios, que se funda allá por 1955, 56, cuando eran muy jovencitos. Los nombres de ellos, de primera voz, maraquero o guitarra tercera, Eudosio Fonseca Gutiérrez, su hermano Buanerges, de los mismos apellidos, y el requinto Aurelio, y tercera voz Aurelio Quesada Cota, más conocido como Yeyo, que aún en este tiempo sigue funcionando y sigue trabajando en la guitarra.
Vamos a resumir un poco acerca del trío porque tiene mucha importancia esto en lo artístico. El trío Canarios concursa aquí en 1956 en la XCDQ, patrocinado por Joyería Ortiz. Posteriormente se van a la Ciudad de México en 1957-58 y concursan en la XCW en el programa La Hora del Aficionado, auspiciado por Mejoral de los laboratorios Cisne Ross. Allí ocupan un segundo lugar porque desafortunadamente en la fase final el primera voz se equivocó en la letra un poquito. Me acuerdo que la canción era La Hiedra, yo en ese tiempo los acompañaba y estaba en la Ciudad de México con ellos. Y en esa canción se equivocó y ahí ocuparon el segundo lugar, pero eran para el primer lugar, ya estaban designados para ser el primer lugar. Hay muchos artistas, tenemos también un pintor, el señor Benjamín Bix, es un excelente pintor, un artista. Te agradecemos, Nacho, como con afecto y cariño te decimos aquí en la comunidad, te agradecemos a la producción que nos hace posible dejar este testimonio plasmado y sobre todo acentuar o reafirmar que el rescate de los valores, el rescate de la cultura, el rescate de toda una serie de acciones es lo que nos da la identidad también. Y no hay que perder ese origen, esa identidad, porque entonces habremos perdido mucho. Estamos ubicados aquí en un puente antiguo de la que comunica la ciudad de San Andrés Tuxtla con la comunidad de Calería, Veracruz. Es un puente tradicional, ya muy antiguo, hecho a base de bóveda, de ladrillo, no tiene cimientos de estructura férrea, pero esto era el camino obligado para los habitantes de la comunidad con la ciudad de San Andrés Tuxtla, de un camino de peatones. Data este puente ya cerca de 100 años. Hemos querido también que se reconstruya y pero que sin que pierda la forma original que tiene, ya que es histórico. De aquí comenzaba y partía la peregrinación que hacían los fieles cuando celebraban la fiesta de San Isidro, caminando de aquí hasta la capilla del centro. Precisamente donde estamos ubicados en este puente, pues dio paso a muchos personajes de aquí de la comunidad. Entre ellos aquí vivió un originario de aquí, el profesor Eduardo Turren Rosas, escritor de la primera historia de los Tuxtlas. Ha dado otros escritores locales, inclusive el licenciado Isidro Jiménez Ortiz, que en su juventud como estudiante preparó y hizo un ensayo de la historia de Calería. Entonces tenemos otros personajes que han figurado aquí en esta comunidad, como médicos, abogados, entre ellos el doctor Rogelio Martínez Fermán, que fuera director de salud en San Andrés Tuxtla y luego se fue al norte, a Tijuana. Por allá falleció desafortunadamente. Por aquí pasaba también a estudiar en la ciudad de San Andrés el ingeniero Trinidad Fermán Martínez, que fue estudiante del Politécnico y luego catedrático del mismo. O sea, ha habido muchos personajes que por aquí pasábamos a estudiar a la escuela de San Andrés Tuxtla, entonces la cantonal y posteriormente la escuela Landericosa. En el pueblo también existen muchas personas de carácter chusco, gente que ha venido de otros lados y se han asentado aquí y se han quedado a vivir. Entre ellos teníamos un señor que le decían el Fogonazo, de nombre Luis González Polo. Era un tipo que se llevaba muy bien con los niños, los divertía haciéndoles cosas de pirotecnia y escupiendo fuego. Los divertía de gratis ahí en el parque, en el kiosco. Y como eso también un señor calzador, don Anastasio Chontal, que fue calzador profesional y hizo muchas calles allá en San Andrés Tuxtla. Y aquí mismo, donde estamos parados, hay una calzada antigua, que es el camino anterior a la modernidad, donde ahora ya la calle se encuentra pavimentada para llegar al parque de la comunidad. Bueno, pues todo eso que estaba ahí, era una plazuela de zacate. No había parque, no había nada, habían hasta árboles, ¿sí? Entonces después tenía yo un hermano y él era de la Junta de Mejoras
y empezó a componer ahí hasta que hizo el kiosco Ayuda del Pueblo. Y luego de ahí, como yo vivía por aquí no, por allá, me llevaron, cuando a los años pasaron, me llevaron porque iban a formar lo que es el cuadro ya del parque. Yo con una niña que ahora ya es señora, me la llevé de la mano y me dijo el albañil, señora, tenga usted. Pero como antes no había eso de tomar fotos ni de nada, más que los que estaban ahí con la piedra, y la deposité en la mera esquina del parque. Y yo he ayudado a mi pueblo en muchas cosas. En la historia de cada pueblo hay crónicas de hombres ilustres, tradiciones y fechas importantes, algunas marcadas en el calendario con gloria y honor, otras enmarcadas por acontecimientos trágicos en mayor o menor medida, pero que se quedaron para siempre en el colectivo mental de la sociedad. Así pues, una de las fechas más recordadas en la población de Calería es la inundación que sufrió esta comunidad hace ya varias décadas, de la cual aún hay testigos vivos del desbordamiento que puso bajo el agua las viviendas de este lugar. Esta es una de esas historias. Venía de un nacimiento de Cihuapan, pero de ahí se desbordó la Laguna Encantada porque a la laguna le llamaban Encantada porque según que no tenía salida de agua, pero según que no, pero sí los arroyitos que estaban bajo, era lo que salía de la Laguna Encantada, pero hubo una vez que rompió por una parte y ahí salió una proporción de agua grande, demasiado, que traía árboles, traía animales, vacas, de todo, venía arrancando los árboles más grandes a pasar allá al río de Comoapan, a salir aquí hasta el río de Comoapan, todo eso, según me acuerdo un poco. Y ya luego de ahí, pues ya los campesinos y todos se reunieron para abrir, para que no volviera a suceder otro caso, para que ya saliera el agua. Hoy hacemos una pauta en el cual pudimos conocer las vivencias y sobre todo los hechos de cada personaje de esta comunidad de Calería, municipio de San Andrés Sula. Con ello dejamos un testimonio, mas sin embargo la historia debe de continuar y cada personaje es corresponsable de ella. Estas son nuestras raíces. Este video es un intento por rescatar ese legado y estas son las voces de quienes aún conservan en la memoria el pasado que fue. Informedia. Imagina, crea.